Estuvo bueno. Ahí hablando sobre John Lydon y su compañera con Alzheimer y lindo. La música que pasa está buena. Sí, hace mucho que no escucho radio. Bueno, qué buena onda, gracias por estar prendido ahí. Vamos a tratar de ser un poco metódicos. Vos estás en Mar del Plata, ¿verdad? Dijimos. Sí. ¿Naciste en Mar del Plata? No, nací en Tandil, pero a los 3 años más o menos nos vinimos para acá, para Mar del Plata. Ah, buenísimo. Me gustaría saber, Mar del Plata es una ciudad turística que, como muchas otras ciudades turísticas, tienen un lado B. Me gustaría saber ¿qué nos podrías contar vos de Mar del Plata en cuanto a tu experiencia y a tu forma de ver? Sí, tiene como otra cara la ciudad. Siempre es como que, no sé por qué, ¿no? Pero, o por ahí sí hay un motivo social, cultural, respecto a que siempre nos ponen como la cara del turismo a nivel nacional y toda esa historia. Pero Mar del Plata es una ciudad que no es solo el casino, la playa popular y las playas bonitas de la ciudad. Existen barrios periféricos o suburbios o alejados de lo que es la parte del centro y hay gente que no puede creer todavía que haya chicos o personas que viven acá en esta ciudad pero que nunca conocieron el mar. Eso es algo increíble. Sí. No hace mucho creo que leí una nota y yo dije, bueno, menos mal, por fin alguien que escribe sobre eso, ¿no? Sí, que es verdad. Hay gente que vive totalmente alejado de lo que es la parte céntrica y te encontrás con barrios. Yo soy muy de girar, ¿viste? Siempre. Agarro la bici y siempre viví en varios barrios de la ciudad, así que más o menos los conozco. Tenés lugares muy marginales, pero muy marginales, tipo, no te puedo decir, a ver, no, postas y gente que ni siquiera tiene un rancho. Y tener los barrios periféricos de ex trabajadores, porque ni siquiera hoy puedo decir trabajadores porque, qué sé yo, para mí, ¿no? Para mí es un mundo que quedó en la historia, ¿no? Hoy es sobrevivencia al 100%. Pero en esos barrios, qué sé yo, en esto del punk y toda esta historia social, política y contracultural, es como que en esos barrios siempre hubo una actividad en la cual nos llevó a meternos y conocer, qué sé yo, la otra cara de esta ciudad. Sí, tiene una historia interesante. Gerardo, vos mencionás, ¿no? Un poco para la gente que por ahí no te conoce, la cuestión del punk y la contracultura. Para quien no te conoce, me gustaría un poco que cuentes sobre tu mítico fanzine Decadencia y un poco también cómo se inicia tu necesidad de expresarte y qué formas para expresarte utilizaste a lo largo de tu vida. Creo que todos en la adolescencia o cuando empezamos en esa etapa, es como que surge esa necesidad de contención o algo por donde poder desahogar o conectar las cosas, ¿no? que uno empieza a tener como individuo, como personita. Y bueno, puedo decir que tuve la suerte de criarme en lo que podríamos decir que es el inicio del punk acá en Argentina. Digo bueno por una parte y negativo por otro porque nuestra escuelita del punk, como le digo yo siempre, surge de los últimos vestigios de la dictadura cívico-religiosa militar. Ahí es donde nos fuimos haciendo y conociendo el punk
y llevándolo a nuestra realidad, ¿no? Y que fueron las botas, fueron los milicos, fue la represión. Claro, lo que pasa es que en ese momento no estábamos identificados todavía. A los que tenían identificados era a los hippies. Y éramos raros nosotros en ese momento. Y desde ahí donde empieza a surgir mi historia, como individuo, siempre me gustó el rock, siempre fui de leer revistas y la música y la típica toda historia del rock. Y hasta que un día, bueno, me conecté y vi unos tipos raros con pelos raros y tenían la misma postura típica de todos los rockeros de aquella época y de medios especializados en el cual se burlaban o decían, ¿y estos locos quiénes son? La cuestión que hoy todos hacen dinero, ¿no? Esos locos. Bueno, eso es otro tema, es otro tema aparte. Pero de ahí es donde yo empecé a escribir cosas, estoy hablando de 12, 13 años, y algo que me quedó muy grabado, que mi vieja me dijo, de poeta, porque yo agarré y le mostré, tenía un cuaderno donde escribía cosas, ¿no? Enojos, preguntas típicas que tenemos desde chicos. Y mi vieja, bueno, me dijo, de poeta y de loco todos tenemos un poco. Y yo, gran frase esa. Sí, y yo decía poeta, ¿no? Y así como me fui conectando y descubrí esa forma de contención, ¿no? El de escribir. Cuando algo me enojaba o algo me ponía mal o algo que me hacía llenar la cabeza de preguntas, yo me ponía a escribir. Y así fue como, luego de conectarme con el punk y empezar a descubrir todo ese maravilloso mundo, y vi la historia de los fanzines, las publicaciones independientes, de cómo por ahí se difundía y se apoyaba y se compartía toda una cultura, contracultura. Sobre esto también se puede charlar, ¿no? ¿Por qué cultura y por qué contracultura? Y ahí es donde más o menos yo empecé allá a tener ya tenía un nombre, ¿no? Siempre me chocó el tema de lo social, de las guerras, del hambre y todas esas cosas. Entonces es como que Decadencia Humana es algo que siempre estuvo, yo lo tenía escrito ahí en un lugar y como ya estaba con el tema de los fanzines, yo dije, bueno, yo voy a hacer un fanzine y cuando tenga el fanzine le voy a poner Decadencia Humana. Se hizo más fuerte eso cuando fue Malvinas, la guerra de Malvinas. Ahí fue más fuerte, es como que ya tenía definido, ¿no? Ya Decadencia Humana es como que recontra encajaba y que totalmente, o sea, es lo que yo sentía y hacia dónde iba todos mis pensamientos y mi historia, ¿no? Respecto a la guerra, respecto al hambre, al armamentismo, al militarismo, bueno, todas esas historias. Y ya había empezado a escribir, más o menos, entre mis historias de estudio, terminé la secundaria, estudié diseño gráfico, ya eran épocas que se repiten también, ¿no? Porque uno hoy se asombra, pero todas estas cosas de la educación y de que los colegios se rompen, están destruidos, son historias viejas. Y la mala educación también, o sea, la mala educación en el sentido de los típicos problemas, ¿no? Que existen dentro de la educación. Hice 2 años de diseño, me acuerdo de algo que me quedó muy grabado, que un profesor nos dijo, bueno, el día que ustedes se reciban, como diseñadores gráficos, van a poder irse a Estados Unidos, Brasil o Europa, que es donde un mercado muy lindo para que ustedes puedan ejercer. Y yo hoy me río, ¿no? Pero en ese momento me enojé bastante, ¿no? Porque yo, ¿por qué estudié? Bueno, ahí uno va descubriendo, ¿no? En el lugar donde nació, donde vive, es toda una historia más larga todavía, ¿no? Tiene una profundidad muy fuerte en lo social, en lo político y vuelvo a repetirlo en lo cultural. La cuestión que dejé, había hecho un año de arquitectura también, pero fue en la época de Alfonsín y qué locura, ¿no? Porque comienza la democracia y a mi viejo lo dejan sin laburo. Así que no pude tener el apoyo de mi viejo y tuve que dejar arquitectura, por eso hice después 2 años de diseño. Y siempre tuve esa historia de irme, de viajar, de irme al carajo de esta ciudad, porque sinceramente no la quiero yo, Mar del Plata. Me gustan muchos lugares, pero no la quiero.
Sabés que en base a todo esto que estás mencionando, me gustaría traer a la conversación el documental El Credo de Alan Sasiayoin y Javier Blasco, que justamente en el mes de abril se liberó y se puede ver en YouTube y en Vimeo, donde vos también sos partícipe, y me gustaría que vos nos cuentes un poco, porque también tiene que ver con esta otra cara de Mar del Plata, ¿no? Lo que se muestra en El Credo. ¿Podés contar un poco de qué se trata, porfa? Sí. Bueno, en ese caminar dentro de la cultura punk, es como que el antifascismo, toda la historia que ya conocemos, que ya sabemos, ¿no? De Hitler, Mussolini, Franco y todo lo que vivimos acá en Argentina, eso es lo que conocen la mayoría. Pero dentro del punk, desde el punk, comenzamos a conocer lo que mi primera conexión fue con Brasil. Entonces lo primero que conocí fue a los carecas del suburbio, los pelados del suburbio, como dicen, ¿no? Sí. Con los cuales, había una conexión con los mal llamados skinhead de acá de Argentina. Y entre ellos, la banda que todos lo ponen como referente, Comando Suicida. Bien. En su principio sí, eran punks, pero luego fueron cambiando. Es como, podríamos decir como que es el principio, ¿no? De esa conexión de gente de recitales que empieza a conectarse con esa ideología. ¿Pudieron haber traído de Brasil? Puede ser. Brasil tiene otra historia, ¿no? En Brasil es como que el skinhead, no se puede hablar mucho del rayo, del fash, Ike Sharp, es como que es mucho más fuerte y el neonazismo y el separatismo, porque Brasil tiene un fuerte movimiento, ¿no? De separatismo. El sur para los blancos y el norte para los negros, como dicen ellos. Tuve la suerte de viajar a Brasil cuando fui con Fan People y ahí conocí bien cómo era la historia. Pero en Argentina, ya creo que muchos conocen, ¿no? Comando Suicida, hay como una conexión y luego comienzan a aparecer las peleas y los enfrentamientos. Y como ya desde el punk yo viví en todos los 90, los viví en Capital. Así que ahí es como que estaba al 100% a full con compañeros y compañeras en el tema ese. Entonces lo fuimos conociendo y aprendiendo y confrontar y difundir, conectarse con el antifascismo, el AFA de Europa, con el ARA, anarquista contra el racismo de Estados Unidos. Entonces ya había todo un training de forma de confrontar contra eso, ¿no? Más allá de entrenar, porque si vamos a confrontar hay que entrenar, sí o sí. Y esa es una falla que tuvo podría decir la escena en Argentina tuvo esa falla. Como que el alcohol y las drogas fue mucho más fuerte que el tomar conciencia y decir, vamos a hacerle frente a esto. En esa época se lastimó a mucha gente por el simple hecho de ser pelada. Vos fijate, y hoy todavía continúa esa mentalidad, de muchos que se dicen antifascistas y ven a un pelado o tiene una bomber o usa borseguís o tiene cordones blancos. Esas podría decir boludeces porque no es a lo que hay que apuntar realmente. La cuestión que, ya creo que muchos conocemos, yo estuve cuando fue el enfrentamiento en el Parque Rivadavia, en el Festival de la Correpi, estuve ahí, fui testigo, todo el enfrentamiento ese con lo que vendría a ser el Movimiento Nuevo Orden, que luego pasó a ser PNSP. Ya me van escuchando, ya voy teniendo, ¿no?, un lenguaje en el cual uno va conociendo y toda esa historia y cómo se comenzamos a organizarnos y a difundir y visibilizar eso. En un momento es como que no nos daban mucha bolilla. Acá en Mar del Plata hay una historia muy fuerte que ahí en el documental ese lo pueden ver muy bien, ¿no? Que es lo de la facultad, que todavía después no sé cuántos años están presos, pero ahora le dieron domiciliaria, que son los abogados, que eran toda la ultraderecha, en donde asesinaron a una estudiante en la facultad, y de ahí se genera toda una conexión con la ultraderecha. Y Mar del Plata, muchos pueden llegar a asombrarse, pero la cantidad de lugares
de detención clandestina, la época de dictadura, es impresionante. Y hay muchos lugares que hoy siguen funcionando. O sea, hoy le pusieron una placa, pero sigue funcionando. Pero ahí está la conexión de por qué de repente surge en esta ciudad grupos que querían hacernos creer que eran grupos o tribus urbanas, porque eso es lo que querían hacer creer, que era una pelea de tribus urbanas, pero en realidad era como un inicio de una organización de ultraderecha. Y Alan, yo lo conocía yo trabajé mucho en una huerta cerca del barrio donde yo vivía, una huerta que se ocupó en el 2001 y se hizo toda una huerta ahí colectiva y ahí hacíamos talleres. Y Alan, bueno, se conectó con nosotros, nos pidió permiso para poder empezar a filmar y a darle forma a ese documental que hizo, que me pareció excelente, muy, muy bien hecho. Así que le dimos el ok y bueno, empezó a filmar, empezó a meterse y empezó a descubrir, ¿no?, toda esa historia que está plasmada en ese documental y que es muy bueno. Sí, está muy algo bueno. Que yo quiero remarcar también que... Sí. No, que quería cerrar un poco eso, ¿no? También que creo que hace un par de años, cuando fue el encuentro de mujeres en Mar del Plata, y también como que trascendió en los medios, ¿no?, la figura de este personaje Pampilión y como que se empezó a conocer un poco más lo que ocurría en Mar del Plata, y con el documental, para el que no lo vio, le invitamos a que lo vea también, ¿no? Queda muy patente también, ¿no?, esto que vos decís, que a veces se trataba de disimular como peleas juveniles entre tribus urbanas, pero que había una organización de ultraderecha de fondo. Sí, mirá, Italia tiene un movimiento muy fuerte dentro del fascismo. Hace un par de años vinieron dos bandas, una creo que se llama Bronson y la otra Alfa no sé cuánto. Es increíble porque eso fue casi después de los ataques que hubo acá. Hubo un encuentro en Capital donde participaron estas bandas italianas y el cantante de una de esas bandas es el principal referente del neofascismo en Italia y está acusado por la muerte de un afroitaliano. Son parte de un partido en el cual salen a hacer casas nocturnas muy parecidas a las que hacían acá, y la forma de trabajar también muy parecida a la que hacían acá. Y vos escuchá esto, creo que en el documental no está, pero este movimiento neofascista que hicieron un encuentro en Capital, con los mal llamados skinheads de Capital, eligieron a un referente de esta ciudad, que es uno de los que está preso, y que eran parte de este grupo, ¿no?, de Bandera Negra. Entonces, no es que estamos hablando de un grupo de rock como nos querían hacer ver acá, y que no eran un grupo de una tribu urbana, de pelea callejera. Eso es algo que nos costó muchísimo, y creo que con el documental ayuda mucho eso, a concientizar a la gente, ¿no?, respecto a que esto del nazismo y el fascismo no es algo que quedó en la historia, no es un documental que nos pasan y que vemos a Hitler, las típicas historias. Algo que me asombró, que hubo un encuentro de abogados acá en Mar del Plata respecto al tema del fascismo y el neonazismo, y la ignorancia que había era terrible. A mí me asombró eso, y ahí pudimos visibilizar y llevar información acerca de qué es un neonazi, de qué es un bonehead. Muchos acá todavía siguen diciendo el skinhead. Es otra historia hablar sobre el skinhead, pero pudimos dar a conocer eso. Y también una cosa que yo quiero remarcar: cuando comenzamos con esta historia de hacer este trabajo de visibilizar, de confrontar y de ir viendo lo que estaba pasando, de cómo atacaban a punks en las calles, o con visual punk, claro, era algo que quedaba entre nosotros nada más. Y yo veíamos la ignorancia y esa cosa partidista de que si no tocan a uno de un partido, no saltan. Todo el mundo empezó a decir, no, si tocan a uno de nosotros.
Y yo veía todo eso y yo decía, qué horrible, ¿qué es esto? Qué lejos que estamos, a nivel concientización y también activismo. Porque, ¿por qué llegamos al tema en el credo? Queda muy claro. ¿Por qué que muchos nos cuestionan por el tema de lo legal, de los abogados y de los juicios y que esto y que lo otro, ¿no? Muchos nos definimos anticárceles, antileyes, ante un montón de cosas. Pero ¿saben qué? Hay algo que le dejé muy claro a mucha gente, ¿no? Ya sea de compañeros y compañeras de otros lados. Hay que vivir en el lugar y estar en el lugar y sentir lo que está pasando y ser parte de lo que está pasando. Para, desde ahí, organizarnos y ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a salir a romper cabezas? ¿Vamos a qué? ¿A matar nazis en la calle? Hay una fantasía respecto a eso, es terrible y es re triste, ¿eh? A ver, no teníamos una contención ni un grupo como existe AFA en Europa o como existe en Estados Unidos. Que de repente AFA Noruega dicen hay 2 nazis en un bar y se pasan mensajes y de repente son 200 antifas. Y los sacan del barrio y los sacan del bar y los echan y los corren. Bueno, eso acá no pasa. Nunca pasó. Entonces, no podemos confrontar de esa manera. Entonces teníamos que ver cómo organizarnos, cómo lo vamos a enfrentar. Bueno, había que jugar el juego del sistema. Había que meterse al juego legal. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un trabajo muy lindo que fue, hicimos no sé cuántas páginas eran, pero hicimos un trabajo muy bueno, o sea, hasta dónde llega, ¿no? Que no tienen cerebro esta gente. Porque todas las cosas que hacían lo publicaban en Facebook. Cuando no era tan visual, ¿no? Todavía no era tan... no estaba tan... el tema de los ataques, las cacerías nocturnas, no estaba tan en boca, ¿no? De toda la gente. Entonces, quienes estamos en la movida y ya tenemos el training, empezábamos a bajar fotos, los comentarios de ellos, y íbamos haciendo archivos. Con eso hicimos todo un informe que lo entregamos a la municipalidad, llegamos a ese punto donde se organiza la asamblea, una sociedad sin fascismo, en donde, bueno, entregamos ese trabajo y en donde estaban todos. O sea, y lo bueno es que nos unimos, bueno, primero los que se sufrían, ¿no? Los ataques. Después de un tiempo se empezaron a sumar todo, porque ya sabemos, ¿no? Cómo es la política en este lado del mundo. Hay muchos vivillos que, bueno, es otra historia, ¿no? Consiguieron poder acomodarse políticamente, la municipalidad y todas esas cosas. Pero la cuestión que pudimos lograr ganar una pelea usando el cerebro y sin golpear a nadie. Eso es algo que yo siempre lo remarco. Pero también hay que tener claro lo siguiente. Más allá que quedó más que claro, es terrible. Vos lo viste el documental, ¿no? Sí. Sí. Bien. Yo quedé... para mí, cuando yo estaba en ese juicio, para mí iban a quedar todos en libertad. Pero cuando lo escuché al juez, yo no sabía si reír o llorar o qué, pero yo decía, pero este juez que es antifascista, porque el discurso que se manda es terrible, no sé, no lo podía creer, y es muy bueno el discurso que se manda el juez. Y a tal punto que también habla sobre abrir una oficina dentro de lo que es la parte legal que se dedique a este tema, al tema del neonazismo y el neofascismo, que para mí me pareció muy bueno. Pero lo positivo fue eso, ¿no? De juntarnos, se puede hacer un montón de críticas, de autocríticas, pero logramos juntarnos, se hizo la marcha, una de las marchas, no sé, para mí nunca hubo una marcha así, no sé cuántas cuadras eran, pero y estuvo muy buena todo el trabajo ese que se hizo. Y en el documental sí queda muy bien plasmado, excelente queda. Gerardo, sí. ¿Te acordás del primer fanzine que tuviste la oportunidad de ver y leer y qué te generó? El primer fanzine, no sé si fue el Vaselina, que fue también uno de los primeros fanzines, Vaselina, en el que estaba, creo que estaba Jaribé, estaba Gramática, después pasó a las manos de Marcelo Pocavida, pero la primera vez que lo leí, yo dije, esto es lo que yo quiero escribir también. No, es como, aparte, ¿no? De irnos de acá
Digo irnos porque en esos viajes que yo me escapaba y me iba para Capital, me tomaba el tren, siempre me cruzaba con alguien que después nos hicimos muy amigos, que era Chari, hoy cantante de Loquero, que él hacía su fanzine Moco, y yo hacía Decadencia Humana, y era re loca la historia porque es como que no nos saludábamos, nos mirábamos nada más, ¿no? Y nos sentábamos en trenes diferentes. Re loco. Pero nos conectábamos con las mismas personas en Capital, con Patricia, con Marcelo Pocavida, con Javier Huevo, con toda la gente de esa movida, ¿no? Y algo que a mí, yo siempre lo recalco, que me encantó, que sea una mujer quien comenzó, ¿no?, a agitar y a llevar adelante lo que sería la movida punk desde Capital, ¿no? Que era Patricia. Bueno, con ella nos hicimos muy, muy, muy amigos. Hablaba, bueno, de algunos de los integrantes de Los Violadores. La otra vez en el Facebook veía un posteo del polaco Selasek. Sí. Bueno, comentando que le habían afanado a la esposa acá en Argentina, mientras él estaba allá en Polonia, y diciendo algo así como: a estos chorros hay que matarlos a todos, ¿cómo puede ser? De ahora en más yo le hago la guerra a este gobierno de mierda, son todos corruptos. Bueno, ¿no? Con una carga no por el gobierno actual, por lo que sea, pero una carga de autoritarismo y hasta de fascismo, entre comillas, si querés, bastante importante, ¿no? Cómo son las vueltas de la vida. Mirá, ya dije una frase, y ahora te voy a decir otra, que también creo que encaja con todo esto. Vengo viendo, ¿no? Los punk de derecha, los punk fachos, los anarcofachos. Hay una frase que para mí creo que queda muy clarito todo esto, que con el tiempo se le ve el pelo al potrillo. A ver, hay algo que yo siempre digo que es: muchos hablan del punk, pero muy pocos estaban dentro del punk. ¿Se entiende, no? Sí. Y yo no soy nadie, yo soy uno más entre todos. Pero yo siempre estuve dentro del punk. Que hoy haya gente que tenga ese tipo de actitudes, más allá, bueno, que puede ser lógico, ¿no? De calentura y eso. Pero no, es verdad, es que como que, creo que con el tiempo se ven las acciones y no voy a decir quién es verdadero o quién es falso, pero creo que con el tiempo y las acciones, creo que son las acciones las que nos definen, o las que definen algo, ¿no? Porque a mí vienen y me dicen el punk o el anarquismo, y enseguida me muestran cosas que yo digo, todo bien, qué sé yo. La persona que cree que tirar una molotov contra un patrullero, eso es anarquismo, y está bien, si él cree eso está bien, para mí no lo es. Es algo mucho más que eso. Y el punk lo mismo. O sea, yo me defino punk, no punk rocker. ¿Se entiende eso? Yo no soy punk rocker. Yo no soy una tendencia más dentro del rock. Yo soy punk. ¿Y qué es punk? Y punk es algo que tiene que ver con lo social, lo vuelvo a repetir, con lo social, con lo político antipartidista y con lo cultural contracultural. Entonces ahí creo que hay una historia, ¿no? Como no es esto de etiquetarnos o dividirnos. Los Violadores, para mí, yo los seguía hasta el primer vinilo y después ya está. O sea, para mí no, yo dejé de seguirlos y de apoyarlos. Nunca, hoy vos me decís Los Violadores y para mí es algo que quedó en el recuerdo. Por más que hoy por ahí sigan tocando, y así con muchas bandas más. Porque tuve mi etapa de rock y nunca fui fanático ni esas cosas. Pero una vez que entré en este mundillo del punk, este maravilloso mundo del punk, fui aprendiendo un montón de cosas porque vas conociendo un montón de herramientas. Y esa conexión con el anarquismo también. Por ejemplo, no hacer culto al personalismo, la idolatría. Y dentro del punk, en todas las escenas, en todas partes del mundo, es algo que eso siempre nos fue alimentando, nos fue llevando. Como el tema, por ejemplo, de derechos de las mujeres, el feminismo. O sea, para aquellos que venimos dentro del punk, no es algo que nos asombre. En un momento era algo de un grupo chiquito que hablábamos sobre el antisexismo o el antimachismo o contra la homofobia o contra
todos esos temas que hoy están muy en boca de mucha gente, ¿no? Buenísimo que hoy estén en boca de mucha gente. Pero en aquellas épocas, y dentro del punk, desde dentro del punk, ese tema siempre fue el 100% tocado. Y creo que hay un momento histórico en el cual, ¿por qué una parte comenzamos a definirnos como anarcopunks? Como diferenciarnos, ¿no? Creo que dentro del skinhead también pasó eso. ¿Por qué llegaron los skinheads a decir, bueno, no, a partir de ahora nos vamos a llamar, vamos a usar la sigla de Sharks? O vamos a usar las siglas de Rush, ¿no? Y diferenciarnos de quienes son llamados skinhead nazis. A ver, no son etiquetas, para mí no son etiquetas. Si vamos a meternos a charlar sobre lo cultural, creo que sí son necesarias. No para dividirnos, no, sino para entender y comprender. O sea, yo no me río ni me burlo cuando alguien viene y me dice, no sé, yo soy queer punk. O yo soy, no sé, viste, hay un montón de nombres en los cuales vos, hay mucha gente que por ahí no lo capta, y no lo capta porque no está dentro de la historia, ¿no? De esta movida. Y creo que el tema del el escribir, el leer, el informarnos, el estar conectados, el ir aprendiendo, porque seguimos aprendiendo, nos lleva a eso, ¿no? Bueno, por eso decimos cultura. Cultura contra cultura. Contracultura porque estamos en contra de una cultura oficial, las que nos imponen. Entonces generamos una contracultura. Pero sin llegar a establecerla como palabra única, ¿no? Y vuelvo a repetir, Gerardo, para mí son las acciones lo que llevan. Sí. Desgraciadamente se nos fue el tiempo. Te agradecemos un montonazo que te hayas prestado a la conversación. Me gustaría, para cerrar, vos elegiste el tema de Sentimiento Incontrolable. Si lo podés presentar vos para despedirnos, contar un poco por qué elegiste esta canción. Sí. En esos viajes fui a muchos Geeks Punks ahí en Capital, previo pasar por el puesto de Rebelión Rock de Luis Alacrán, donde encontrábamos los volantes, y conocí esa banda, Sentimiento Incontrolable, que al entrar lo primero que vi fue una bandera negra gigante atrás del escenario con y un círculo. Un vocalista, Lingux, que no cantaba, sino que empezaba a hacer un discurso sobre lo que estaba pasando en la calle, socialmente, políticamente, y luego arrancaban con unas canciones que me volaron la cabeza. O sea, para mí, Sentimiento Incontrolable es una referencia muy fuerte dentro de, no sé si decir del anarcopunk, pero sí dentro del punk social, político y contracultural. Siempre lo cuestionaron, siempre hay un montón de historias, ¿no? A ver, de las bandas, lo que tenemos que tomar nosotros es lo que a nosotros nos sume, lo que nos lleva a hacer cosas, ¿no? Yo tomé de un montón de bandas, nunca las idolatro, pero sí tengo mucho respeto por Sentimiento Incontrolable, porque significó muchísimo para toda la movida dentro del punk social y político. Y por eso elegí, y mucho más el tema de resistencia, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestros inicios y con esta historia de aquellas épocas. Y que continúa siendo, no sé si decir la misma, pero todas nuestras cosas de los 80 a hoy, lo que pasa hoy, no pierden vigencia ni ahí.